Sí, lo sé, te sorprende que hagamos un video sobre Angie, esa canción que el muy fan de los Rolling Stones está un tanto cansado a veces de escuchar, una canción que sonó múltiples veces, millones de veces en la radio, esa canción que aquellos que no gustan de los Rolling Stones o desconocen por completo lo que es su historia, su carrera, su discografía, te la mencionan. Te dice tu mamá, tu tía, tu abuela o tu papá, tu tío, tu abuelo, etc. Los Rolling Stones, sí, conozco a Angie. Bueno, eso obviamente va a pasar porque es una extraordinaria canción y que por algo fue una de las grandes baladas de rock, y lo es, de la historia. Por algo fue número uno en su momento en buena parte del mundo, en Estados Unidos, varias semanas número uno, el simple en el 73 y también en otros países. Pero investiguemos un poco, no todo es bootleg, no todo tiene que ver con el tour, ni con la crudeza, ni con la cantidad de objetos de colección, sino también nos gusta de vez en cuando hacer estos videos que tienen que ver con los himnos Stones y su historia. En este caso, Angie ha sobrepasado a los propios Stones a ser incluso la primera balada que se publicó como simple, por ejemplo, en Europa y estrictamente en el Reino Unido, en Inglaterra. Previamente se había hecho algo en Estados Unidos lanzando una balada de simple, pero es la primera vez que no es un tema de rock and roll puro, al estilo bien Rolling Stones, que lanzan como promoción de un álbum. El lado B, sí, porque es Silver Train, bien rock and rollero y bien al estilo Stones. Espero que les vaya muy bien. Vamos a hablar de Angie. Soy César Versáis desde la Patagonia Argentina. Les mando un gran abrazo. Angie, ¿a quién va dedicada? A la esposa de Bowie, no a la esposa de Bowie. Tiene que ver estrictamente con Angela, ex Dandelion, o sea, la hija de Keith Richards. Bueno, quédate durante el video que lo vamos a comentar un poquito. Angie originalmente salió así, no con esta portada. No con esta portada. Originalmente, por ejemplo, en Reino Unido, Estados Unidos salió con esta portada. Mirarán el simple. Así salió. Angie, originalmente, estrenando también por esos tiempos este formato de lengua, y así salieron varios simples. Y, como dije recién, está Silver Train en el lado B. Casi 14, 15 semanas, número uno en el Reino Unido, por ejemplo, es Angie. Voy a mostrar ahora, varios de estos simples, incluso creo que los mostramos en el video sobre el Tour 73, porque tiene que ver con la promoción cuando estaba en marcha el propio Tour 73 de los Stones, y con un número uno en Europa como Angie. Bueno, era mucha más la promoción que había que hacer. Y por ejemplo, estos simples en diversas partes del mundo, Alemania, Francia, Holanda, se publicaron cuando estaba en marcha o ya prácticamente arrancando el Tour 73. Alemania, este es un simple español. La propia ex esposa de David Bowie, es como que ella misma se atribuyó en un programa televisivo que esa canción, los Rolling Stones y sobre todo Mick Jagger, que había hecho la letra, se la había dedicado a ella. Y a partir de ahí empezaron todas las conjeturas. Eso lo dijo en un programa televisivo. También había dicho en su biografía, la ex esposa de Bowie, que había encontrado a David y a Mick sin ropa, vamos a cuidar las palabras en YouTube, sin ropa, en la casa de Bowie, los dos durmiendo, y ella llegó. Y a partir de ahí todas las suposiciones, que fueron amantes, que Jagger entonces, como para atenuar un poco la cuestión y para que no haya inconvenientes y para que ella no abra la boca y no hable, no sé qué, le dedica la canción. Todas suposiciones de la prensa. Pero si vamos a la obra maestra, si vamos a Vida de Keith Richards, Memorias de Keith Richards, abrimos donde está la página 301. Dice: yo estaba en la clínica y Anita un poquito más abajo en la misma calle trayendo al mundo a nuestra hija, Ángela o Angela. Agarré una guitarra que tenía y escribí Angie,
Esto lo dice Keith Richards, aquí en Live. Así que empecé a cantar Angie. Angie no era sobre nadie en particular, no era más que un nombre, podría haber sido Diana o Diana, dice Keith acá. De hecho, no sabía que Angela se iba a llamar Angela cuando yo compuse Angie, dice Richards. Acá casi que queda descartado por completo, según Keith Richards, esto de que supuestamente fue dedicada a la ex mujer, la ex esposa de David Bowie. Quiero recordar que Angie tiene 2 videoclips, 2 promo clips y están acá en nuestro famoso Rewind, junto a algunos otros, ¿no? Junto a algunos otros clásicos. Recuerden que hay una versión que fue la que hicieron para difundir el simple y difundir el disco y difundir la gira, los Stones, que hay uno que están parados, uno que están sentados, uno que están con flores y sin flores. Grabaron 2 o 3 y uno lo cedieron también para la televisión. Hay uno que tiene violines y uno que no tiene, los violines de Nicky Harrison en lo que fue la grabación. Y también una novedad el hecho de que un simple y una canción de los Stones tenga esos violines, pero eran tan característicos en la década del 70 que obviamente sumó un montón. El cantante de los Stones le habría dedicado esta canción a Angie Bowie para mitigar su dolor. Eso es lo que afirmó ella en 1990 en el Joan Rivers Show, cosa que Mick Jagger ha negado siempre. Supuestamente desde el 1970-71 ellos ya tenían más o menos la melodía, la letra, la melodía y la idea de la canción, e hipotéticamente, supuestamente, fue una de las canciones junto a Brown Sugar y junto a Wild Horses que los Stones pretendían cederle a Decca para terminar el famoso contrato. O sea que la canción viene desde allí. Finalmente no se utilizó la canción, no se grabó, entonces quedó como una especie de demo, que no existe ese registro, y recién se grabó en 1972 en Jamaica por primera vez. El 17 de abril de 1972, Mick Jagger siempre ha rechazado que se tratara de Mary Angela Angie Barnett, quien se convirtió en la esposa de David Bowie el 19 de marzo de 1970. Luego, el pensamiento lógico hace que nos centremos en la hija de Keith y Anita, que es Dandelion / Angela. Angie pueden ser todas las mujeres que han formado parte del universo de los Stones, incluso las que ya no formaban parte de él y también las que aún estaban allí en los círculos de amistades. Nuestro argentino Sopa de Cabeza de Cabra. Esta es la edición original de 1973, la edición de lujo argentina. La reedición es esta y le pusieron acá, incluye Angie y Du, con una pobrísima contraportada y aclara justamente la canción que cierra el lado A, que es Angie. En Angie figura que está Nicky Hopkins en el piano. Está también la participación, como dije recién, de Nicky Harrison, es quien aporta, acá dice, strings en Angie y en Winter. Enseguida, 2 años después, en el compilado oficial de los Stones, Made in the Shade, apareció Angie como primera canción del lado B. Sigo, voy a mostrar todos los vinilos oficiales en los que salió Angie. En el 79, en el compilado Time Waits for No One, está Anthology entre el 71 y el 79, está Angie también. Sigo, Rewind, que compila también hasta 1984, 71-84, dice acá, Angie figura entre Waiting on a Friend y Respectable en el vinilo. Siempre está. Acabo de recordar que en Argentina, en el primer show, o sea, el jueves de 9 de febrero de 1995, se interpretó Angie. En el primero y en el quinto show, si mal no recuerdo. Primero y quinto show del 95 se interpretó Angie. En el 98, en la gira de Bridges to Babylon, no se interpretó ninguno de los 5 conciertos. Y si la memoria no me falla, ya soy
un señor grande, señor entre comillas, en el show del diluvio, el de la lluvia. No sé si después de She's So Cold vino Angie, o sea, el 23 de febrero del 2006. Del 2016 no me acuerdo bien, pero alguno de los comentarios me va a ayudar. Ya saben cómo son estos videos que, bueno, nos pusimos a grabar y grabamos. En Jump Back aparece, por supuesto, Angie. Aquí está también. En Stripped, una linda versión. En 40 Licks está Angie. En Grr también. Y me gustaría que me digas, ¿estás podrido? Si sos argentino te digo podrido, o viene, si estás viendo de otro lado, ¿estás harto o harta de escuchar Angie? Es una canción que te satura cuando la escuchás en la radio o en Spotify, en algún lado. Te pone de mal humor cuando alguien dice, ah, los Rolling, sí, los conozco a Angie. Eso te pone de mal humor. Conozco fans que detestan Angie. Y aquel que no es fan y que está viendo el video, que me aporte su comentario acerca de Angie y qué significa esa canción para que está viendo. Bueno, en uno de los más nuevitos que ha salido, en vivo en New York City, con esta gira del Licks Tour, allí está Angie también abriendo el lado B de este vinilo. Honk, otro compilado, también está Angie. En estas reediciones del Go Ahead Soup y en el famoso Brussels Affair, el disco que está acá, la octava canción, la que cierra el vinilo 2 del Brussels Affair, es Angie. También está allí. Gira de 1975, la LA Forum, el disco, la gira al Tota, ¿no? El Tour of the Americas de los Stones. La canción que abre el LP3 es Angie, sí señor. En el 76 obviamente también está, la interpretaban bastante. Voodoo Lounge, y sí, también está Angie acá también, en este que se oficializó hace un tiempito, en este Uncut, también está Angie. Sigo, en esta gira no la hicieron tanto, pero sí la hicieron de la 81-82. En este de Leeds está Angie como segundo tema del lado B del LP2. Y tengo uno más, y es Cuba, nada más y nada menos. Los años que habrán escuchado los cubanos, Angie, y jamás se habrán imaginado, ni en sus mejores sueños, que los iban a tener en vivo a los Stones en casa, en Cuba, en La Habana, tocando Angie en un escenario frente a ellos, y así se dio. Creo que es difícil acotar algo nuevo acerca de este himno de las baladas de rock o de las baladas musicales en general, pero es un himno de los Stones también. ¿Está ahí o no? Cuando nombras el fan, nombra las primeras preferidas. Generalmente Angie no está, pero aquel que no es fan de los Stones enseguida te dice que Angie es una de sus preferidas. Suscríbete gratis a el canal, que es 100% gratuito.